Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Partamos desde el principio, diría alguien, ¿no? Desde la comprensión más básica, digamos, para ir adentrándonos luego en terrenos un poquito más profundos respecto a este tema. ¿Qué se entiende, doctora, por trastornos alimentarios? A ver, los trastornos alimentarios son distintos tipos de alteraciones que existen en el comer y que pueden presentarse en cualquier persona. Pueden presentarse en niños, pueden presentarse en adultos mayores, ¿ya? En hombres, mujeres, y que tienen la característica de provocar malestar o deterioro en la salud, ya sea física, psicológica, social en las personas. ¿Ya? No basta con que en algún momento, por ejemplo, alguien comió mal de una manera, digamos, un día, otro día, sino que esto tiene que tener ciertas consecuencias, tiene que tener asociado cierto malestar en cualquiera de estos ámbitos y habitualmente en todos estos ámbitos. Y habitualmente hay distintos tipos de trastornos alimentarios. Nosotros los clasificamos más bien por las características del trastorno, ¿no? Hay trastornos que son más restrictivos, en los cuales las personas más bien dejan de comer, y hay trastornos en los cuales las personas más bien tienden a comer de manera más desproporcionada o a tener atracones, por ejemplo, los que pueden tener asociados, por ejemplo, conductas purgativas, ya sea vómitos, uso de laxantes, etc. Y también, por supuesto, hay algunos trastornos que tienen ambas de estas características, ¿no? Que pasan por periodos en los cuales hay una restricción, periodos en los cuales hay una conducta más bien de atracones, con o sin purgas. Entonces, en el fondo pueden también presentarse como de diferentes maneras, ¿ya? Y por otra parte también hay algunos otros trastornos que hemos ido viendo también cada vez con mayor frecuencia, que tienen que ver con cierta como selectividad de algunas personas con los alimentos, ¿ya? Y que en el fondo también limitan a estas personas a alimentarse de una manera adecuada, ¿ya? Esto lo vemos habitualmente en niños, pero también puede presentarse en personas mayores, en adultos, y que son los llamados ARFID, que son estos niños como más selectivos, que tienden a comer como muy poquitas cosas y a tener consecuencias habitualmente físicas por eso, ¿ya? Entonces hay una serie es un amplio abanico de trastornos. Doctora. Sí. Pero cuando usted me plantea este tema, ¿hablamos indistintamente del género? ¿Puede ser niña, niño? A ver, lo más habitual es que estos trastornos se presenten en mujeres. Ya todos los estudios hablan de una proporción de por cada 9 mujeres más o menos un hombre. ¿Sí? Eso es como la cifra que se conoce como históricamente. Sí nos ha tocado ver que cada vez es más frecuente que se presenten en hombres, pero siguen siendo trastornos de presentación principalmente en mujeres, ¿ya? Eso es lo que uno ve. Perfecto. Y usted me comentaba al principio, mira, no necesariamente pasa porque uno se pega un patacho un día, digamos, no, es una conducta reiterada en el tiempo, pero ¿cuándo entonces hablamos efectivamente de una patología, doctora? A ver, tiene que ver con una persistencia en el tiempo habitualmente de varias semanas, ¿ya? Y que se puede prolongar a meses o a años, incluso hay personas que tienen estos trastornos de manera crónica, y además tiene que haber una consecuencia, un sufrimiento asociado, ya sea físico, consecuencias físicas, por ejemplo, una baja de peso importante, o fluctuaciones importantes en el peso. Lo que uno ve, por ejemplo, bien frecuentemente son alteraciones en el ciclo menstrual en las niñas, en adolescentes o mujeres adultas también. Por otra parte también una excesiva como preocupación por el tema de la alimentación, por el tema del peso, por el aspecto físico, ¿ya? O sea, este trastorno empieza como a transformarse como en lo central para esa persona, ¿ya? Empieza como a determinar su vida, empieza, por ejemplo, a definir si va a salir o no salir una parte según lo que va a poder comer o no comer, o empieza a deteriorar su salud mental porque está excesivamente preocupada de cuánto comió, qué no comió, de contar las calorías, de cómo se ve, de cómo no se ve, ¿me entienden? En el fondo empieza a tomar a la persona, y esta persona finalmente empieza muchas veces a aislarse, frecuentemente también se asocian otras patologías como cuadros ansiosos, depresivos. Entonces no basta con, como dice usted, como con pegarse un patache un día, ¿no? O con alguien que decida un día dejar de comer una X cantidad de cosas o iniciar una dieta, sino que tiene que tener asociadas estas características, ¿no? Ahora, cuando hablamos de trastorno, una persona
delgada o de una persona obesa, voy a decir? Esa es una pregunta súper importante, ¿eh? Porque históricamente y coloquialmente también se piensa que los trastornos alimentarios se dan exclusivamente en personas delgadas, ¿no? Está como esta imagen como de una persona con anorexia, y la verdad es que cualquier persona puede tener un trastorno alimentario. Los trastornos alimentarios pueden presentarse en distintos tipos de cuerpo, ¿ya? E incluso los trastornos como históricamente definidos como anorexia o trastornos más restrictivos también pueden presentarse en una persona que, por ejemplo, tenía un sobrepeso y bajó de peso y uno la ve y aparentemente está en un peso normal, y esa persona igual puede tener un trastorno alimentario, igual puede estar con una anorexia, puede estar restringiendo, puede estar centralizada por el tema de la imagen, del peso, de las calorías, ¿ya? Entonces, finalmente pueden aparecer también en cualquier cuerpo, ¿no? Y eso también es importante tenerlo presente. Datos, doctora, ¿existen datos en nuestro país y en el mundo o también en nuestra región? ¿Por qué no? En este momento no tenemos datos tanto locales, digamos, como regionales, ni a nivel nacional. Se están haciendo esfuerzos por tener más datos, pero sí se sabe que a nivel mundial los trastornos alimentarios ocurren más o menos como en un 5 o 6% de la población. Digamos, la probabilidad de que alguien tenga un trastorno alimentario más o menos es esa. ¿Ya? Ahora, es más frecuente un trastorno más bien en la línea como de comer más, de tener un atracón, que un trastorno restrictivo como la anorexia. La anorexia se presenta más o menos como en el 1% de la población, y como decía antes, también más frecuentemente en mujeres. Ahora, igual lo interesante es que todas esas cifras que tenemos son cifras pre-pandemia, ¿ya? Post-pandemia, hay varios países que han estado haciendo estudios y que han visto incrementos de un 30, 40, incluso un 50% en las consultas, ¿ya? Y en los diagnósticos de estos temas. Entonces, efectivamente hay una explosión de trastornos alimentarios asociados a la pandemia, que yo creo que es bien interesante como detenerse a interpretar, viene a la analizar pregunta, el porqué, ¿no? Sí, precisamente le iba a preguntar, doctora. Claro, a todos nos ha afectado la pandemia de una u otra manera, ¿no? En lo económico, en lo emocional, en lo laboral, en fin, pero ¿de qué manera la pandemia ha afectado o ha agudizado más bien estos trastornos alimentarios, doctora? A ver, hay varias cosas como interesantes que han ocurrido. En primer lugar, las personas estábamos acostumbradas a tener una vida totalmente distinta a la que tenemos ahora. Estábamos acostumbrados a salir de nuestra casa, a movernos, muchas veces a hacer alguna actividad física o no sé, irnos caminando al trabajo, qué sé yo. Además estábamos acostumbrados a, no sé, mirarnos al espejo al salir de la casa, cuando uno se arregla, qué sé yo, en la noche, cuando se acuesta, se lava los dientes, qué sé yo. Pero ahora estamos todo el día en casa, estamos todo el día sentados, casi todo el tiempo, ¿no? Estamos todo el día mirándonos en una cámara o en una pantalla, y por lo tanto existe mucha más como presión, digamos, ¿no? Por cómo nos vemos. Incluso hay algunos estudios, algunos países que han hecho estudios de cómo las mujeres que previamente no tenían ningún tema con su propia imagen corporal, con todas estas cosas del teletrabajo, por ejemplo, no sé, les empezó a molestar alguna parte de su cuerpo, algo no les gustó, y eso pasa con mayor razón en niños y adolescentes, que tienen que estar todo el día conectados a las clases, que se están mirando, que los profesores los hacen prender la cámara, entonces están mirándose, están sentados. Muchas personas han subido de peso, por ejemplo, en la pandemia, y eso genera también un disconfort, ¿no? Subo de peso, estoy en la casa encerrado, me miro constantemente, no me gusta lo que veo, y frente a eso, ¿qué hago? Entonces, frente a eso, muchas veces las conductas tienden a tratar de como compensar esto, por ejemplo, haciendo una dieta, y en esa dieta en algún momento como que se pierde el control y podemos comenzar con un trastorno alimentario. Bueno, estamos conversando sobre prevención de los trastornos alimentarios en niños y adolescentes con la doctora Lilian Brand. Ella es psiquiatra infanto-juvenil, es de base médico por la Universidad de la Frontera, terapeuta familiar del Instituto Chileno de Terapia Familiar, diplomada en Mindfulness Relacional de la Universidad Adolfo Ibáñez, diplomada en trastornos alimentarios. Un extenso currículum ideal para conversar esta tarde, cuando llega la tarde, respecto de este importante tema. Ahora, desde lo que usted ha estudiado, doctora, desde su experiencia clínica, ¿por qué cree que ocurre efectivamente este fenómeno?
En relación a la pandemia, dice usted. En relación a la pandemia, ¿y por qué ocurre, digamos, el fenómeno del trastorno alimentario, ¿no? A ver, los trastornos alimentarios existen, digamos, como factores de riesgo que tienen Exacto. que ver con la parte más biológica, ¿no? Factores más bien genéticos. Se sabe que si, por ejemplo, yo tengo antecedentes familiares de alguna persona, habitualmente, no sé, la mamá, la hermana o alguien con un trastorno alimentario, es más probable que vaya a desarrollar ese trastorno. Eso por una parte, eso está estudiado, está demostrado, pero por otra parte también hay una serie de factores ambientales que pueden ser como el caldo de cultivo para que esto se desarrolle, ¿ya? Por ejemplo, estas familias en las cuales las personas están constantemente, ya sea digamos, expresando todo a través de la comida, ¿no? Como que está todo centrado en la comida y la comida es como un regulador emocional, que puede ser un regulador emocional para todos nosotros. Siempre uno se come algo, es rico, se siente bien, pero cuando esto es como lo central, es como el regulador central, eso ya puede significar un problema, ¿ya? O, por ejemplo, familias en las cuales las personas están siempre a dieta, ¿ya? Que se les da una excesiva importancia al aspecto físico, sobre todo en mujeres. Muchas veces se da esto que se llama el fat talk, que tiene que ver con el hablar como de la gordura, ¿no? Y que lo hacemos mucho las personas, sobre todo las mujeres, o sea, esto de que subí de peso, bajé de peso, estoy a dieta, me veo bien, no me veo bien, me gusta, no me gusta, y todo eso también nuestros niños lo escuchan, ¿ya? Nuestros niños lo escuchan, lo incorporan. Hay algunos estudios que hablan que incluso desde los 5 años en adelante las niñitas, cuando tienen madres que están disconformes con su imagen corporal, ya se sienten disconformes con su propia imagen corporal, o sea, a los 5 años estamos hablando, son niñitas pequeñitas que no tendrían por qué estar pensando o teniendo ese tipo de preocupaciones. Entonces, todas estas cosas van como sumando como estresores, ¿no? Y frente, por ejemplo, a comentarios que puede hacer alguien de la familia, alguien del colegio, o a veces en el control sano, o el pediatra lo pesó, le dijo que estaba gordo, o una amiguita le comentó algo, ese tipo de cosas como que gatillan esta cosa como que a los niños les pasa de mirarse y decir, hay algo que está mal conmigo. ¿Ya? Me veo mal, estoy gordo, esto está mal, y por lo tanto empiezo a hacer una dieta, ¿ya? Y la dieta es como es como el punto de partida de un trastorno alimentario. Yo creo que aquí me gustaría hacer como harto énfasis, ¿eh? Los niños no tienen que hacer dieta, nadie debería hacer dieta. La dieta es en el fondo algo que fomenta, por una parte, el tener hambre, ¿no? Y tener hambre finalmente hace que tarde o temprano, cuando uno tiene hambre, después coma más, tenga un atracón, o se pegue como estas subidas y bajadas de peso, ¿sí? O entre en una cosa más restrictiva propiamente tal. Entonces, el tema tiene que ver con cómo poder como promover salud sin estar en una situación en la cual estemos como estresadamente hambrientos, ¿no? Que es lo que pasa cuando uno empieza una dieta. Entonces, en algunas personas que ya venían como con todos estos factores de riesgo, o que, por ejemplo, con este tema de la pandemia, están estresados, los niños además ahora no tienen espacio de salir, de jugar, de compartir con amigos, bueno, afortunadamente cada vez más porque estamos un poco más abiertos en cuanto a las fases, pero de todas maneras es distinto que antes, ¿no? Entonces, hay una serie de otros estresores que hacen que finalmente esto de empezar, por ejemplo, a controlar lo que como, lo que no como, también se transforme como una cosa un poquito adictiva, ¿no? Empieza a significar como, esto es algo que puedo controlar, ya que todo lo otro no lo puedo controlar, no sé si se entiende. Entonces, sí, en eso, como que uno se engancha, ¿no? Doctora, ¿cómo se concilia la prevención de este tipo de trastornos en sociedades como la nuestra, ¿no? Donde todo gira en torno a la comida? Es decir, nuestras celebraciones dicen relación con la comida. Nació un hijo, mire, vamos a celebrarlo con comida. Nuestras fiestas patrias tienen la comida. El año nuevo a comida. Los cumpleaños a comida. En general, nuestra vida gira en torno a la comida, ¿no? ¿Cómo se hace para conciliar entonces esta cultura nuestra con la prevención de estos trastornos? Yo creo que esa es una pregunta súper interesante y que uno podría hablar muchísimo de cómo hacerlo. Pienso que la clave tiene que estar puesta más bien en un equilibrio, digamos, en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que tendemos todos a hacer, como hablar de comida buena, comida mala, comida chatarra, comida saludable, y la verdad es que la comida es solo comida. El tema es
qué tan frecuentemente uno come una u otra cosa, ¿ya? Porque también el estigmatizar ciertas cosas hace que uno empiece también a tener como cierta sensación de culpa, y que cuando hay esa comida entonces me la como toda, ¿ya? O que empieza a estar como todo el foco en lo prohibido, ¿no? Entonces, la verdad es que, primero que nada, la comida es solo comida, la comida es algo que está, así como hay muchas otras cosas, así como cuando nos juntamos, no sé, escuchamos música, conversamos, nos reímos, hacemos alguna actividad familiar, también comemos, y comer es algo rico, es algo gratificante, está bien comer, está bien que cuando uno se junte haya comida, pero el tema es cuando esto es lo central, esto puede también generar, digamos, este tipo de problemas, ¿no? Cuando está todo puesto ahí, tanto como en el solo comer, y comer quizás de manera excesiva, como en el hecho de prohibirme cosas, ¿no? Y en ese sentido también la promoción debiera estar, de salud, debiera estar como centrada en el equilibrio, en el sentido de desde fuera, por ejemplo, uno como mamá, como papá, poder elegir bien qué cosas va a comprar, qué cosas va a preparar, qué cosas va a fomentar que los hijos coman o no, ya más que como esto está prohibido, esto no, como saber elegir y saber cómo ofrecer bien, y también enseñar a los hijos cómo a ir escuchando las señales de su propio cuerpo. También esta cosa de que te tienes que comer todo y todo el plato, cuando a lo mejor el niño está satisfecho y tiene que ir escuchando también su cuerpo, o a lo mejor hay algo que no le gusta y uno puede intentar de ciertas maneras que lo coma, pero el también como ponerle tanta presión a la hora de comida también estresa a los niños y puede predisponer también a trastornos alimentarios, ¿ya? Y por el otro lado, somos un país que tiene muchísima obesidad, entonces, claro, como que la tendencia natural es que uno diga, pucha, tengo que poner a mi hijo a dieta, o que, no sé, el médico le diga en el consultorio, lo tienes que poner a dieta porque está con sobrepeso o porque está obeso, y la verdad es que está demostrado, como decía hace un rato, que las dietas no sirven. Las dietas lo que hacen es estresar a los niños, y más bien lo que uno tiene que hacer es aprender a como equilibrar y a elegir bien la alimentación que le va a dar a los niños, ¿no? Y que además haya un adecuado como cuidado del cuerpo, ¿ya? Como desde el cuidado. Yo creo que es importante que el foco esté en el cuidado, ¿ya? No esté como en el aspecto, es bien distinto, es importante hacer la diferencia, ¿no? Porque no sé, no tiene que ver con que esté exactamente en el percentil 50, o que la persona tenga una determinada talla o se vea así o asá, porque además no todos tenemos los mismos cuerpos. Hay personas más grandes, personas más pequeñas, hay un componente genético súper importante en eso. O sea, yo no puedo pretender ser diminuta si mi genética es distinta, ¿no? Entonces más bien tiene que ver con el cuidar nuestro cuerpo, el cuerpo que ya tenemos, ¿no? No sé si se entiende la diferencia. Sí, fantástico. Sí, bueno, además, digamos, la publicidad, sobre todo hoy día, contribuye, digamos, a ver el aspecto, digamos, ¿no? Y eso en el mundo de la adolescencia, digamos, de los niños que están fuertemente influenciados por la tecnología, de alguna manera también, digamos, van determinando su mirada respecto de ellos mismos. La doctora, fíjese que es coautora del libro Adolescencia, Respuestas para Padres, del Centro de Adolescencia de la Clínica Alemana de Santiago. En este escenario, doctora, del que estamos hablando, ¿cómo se interviene en la actualidad hoy día? ¿Dónde recurrir, por ejemplo? Se preguntarán muchos papás en la casa, ¿no? Uh-huh. Bueno, cuando uno como mamá o como papá sospecha que esto es un problema, o que puede estar siendo un problema, lo ideal, siempre que estén las condiciones, es poder acercarse a su hijo y abiertamente preguntar, ¿no? Como, ¿te pasa algo? Me he dado cuenta que, no sé, pues estás comiendo menos, o te veo más triste o más retraído, o no quieres hacer cosas. Tratar de que el foco no esté como en la crítica, que muchas veces también nos toca recibir pacientes que no sé, por ejemplo, la chica empezó a adelgazar y la mamá le dijo, te ves horrible, estás en los huesos, o al revés, estás gorda. Entonces, finalmente volvemos a esto como de que está todo puesto en la imagen más que en el bienestar. En cambio, si uno lo mira desde fuera. La importancia, por otro lado, doctora, de la comunicación familiar, digamos, ¿no? Exactamente, entonces lo ideal es poder partir por ahí. Eso también es un factor protector súper importante para los niños y adolescentes, ¿no? Es la comunicación con su familia, el saber que pueden pedir ayuda. Si partimos por ahí, intentamos como conectar con nuestros hijos y pesquisamos que hay un problema, es importante pedir ayuda, es importante partir, por ejemplo, por el médico de cabecera, puede ser el pediatra, el médico de consultorio, ¿ya? Como para poder examinar a ese niño, ver si hay alguna cosa más, poder entrevistar con más calma a ese niño. Ahora, si ya hay un problema de frentón, si esto ya es más agudo, más intenso, es importante que haya un tratamiento por un equipo especializado.
¿ya? Porque, como decía al principio, o sea, este tipo de trastornos tienen consecuencias que no son solamente psicológicas o de salud mental, o no son solamente físicas, y por lo tanto hay que abordarlo de manera multidisciplinaria. Hay que abordarlo desde el punto de vista psicoterapéutico, desde el punto de vista médico. Hay una serie de consecuencias físicas, producto de la malnutrición o de la desnutrición, y que a veces incluso pueden ser irreversibles. Por ejemplo, en el caso de la anorexia es una de las patologías que tiene mayor mortalidad en adolescentes. Entonces, hay un espectro, ¿no? Hay un espectro que puede ir desde que alguien esté con un trastorno súper inicial hasta una situación como muchísimo más grave, y lamentablemente con la pandemia también vemos casos mucho más graves que antes. Pero yo creo que ahí es importante como que los papás intuitivamente también puedan ver qué está pasando con su hijo, o a lo mejor los profesores, no sé, si perciben algo extraño en alguno de sus alumnos, también como alertarse, como parar la antena y pensar qué estará pasando, tratar de preguntar, tratar de indagar un poco más y ofrecer ayuda. Es importante desestigmatizar también los trastornos alimentarios y no ponerlos como un capricho de los niños o como una moda o como que los niños o adolescentes son superficiales cuando los tienen, sino más bien como una problemática de salud mental que requiere un tratamiento, ¿ya? Entonces no es que la niñita, no sé, pues está por moda haciendo esto, o no es que la persona sea muy golosa, ¿me entiendes? O sea, aquí hay un problema de fondo y hay un problema que hay que abordar. Hay mucho mito en esto dada, digamos, la falta de conocimiento del tema, ¿no? ¿Hay un poco de mito en esto también? Sí, de todas maneras, hay mucha estigmatización de los trastornos alimentarios, y muchas veces vemos las familias y las pacientes que llegan con mucha culpa, ¿ya? Como que esto fuera algo que eligieron tener. Y la verdad es que no es así, como hemos hablado hoy día, hay una serie de factores que se tienen que dar para que esto ocurra, y además estos trastornos acarrean muchísimo sufrimiento para las personas y sus familias, entonces no es como que yo elija tener esto, ¿ya? Independiente que quizás inicialmente yo elegí ponerme a dieta porque no me gustaba cómo me veía, o sea, claramente hay una gran diferencia entre una y otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el rol de la comunidad en esto, doctora? Pensando, por ejemplo, si yo soy familiar, mire, compañero de curso, compañero incluso de universidad, porque también se da en la universidad, no sé en qué porcentaje, pero es una posibilidad, ¿no? Pensando que yo soy vecino, soy familiar, soy el tío, soy la tía de algún adolescente o niño que está pasando eventualmente por una dificultad como esta. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, así como a nivel macro, yo creo que como sociedad tenemos que empezar a cuestionar las imposiciones, los parámetros que se nos imponen en relación a cómo tienen que ser los cuerpos, a cómo tienen que verse las personas. Tenemos que también cuestionar un poco toda esta cosa como de fantasía de las redes sociales, de los filtros, etcétera, y promover que también sobre todo nuestros niños y adolescentes sigan a líderes, digamos, más reales y menos idealizados, ¿ya? Eso por una parte. Y por otra parte, ya cuando uno observa como familiar, como cercano, como amigo, que hay alguien que pueda estar con un problema, yo creo que el rol tiene que ser primero desde el apoyo y desde la contención, ¿ya? No desde la crítica, desde el pelambre, desde este como fat talk del que hablamos, así como, oye, no sé cuántito está más flaca, está más gorda, se ve mal, se ve bien, sino más bien como pensar qué le estará pasando a esa persona, ¿ya? Y acercarse y ofrecer una ayuda, ¿ya? No tiene que ver como con el criticar, sino más bien como con el acoger, ¿ya? Y en relación... Sí, no, sí, adelante, doctora. No, lo que en el fondo creo que es importante es como el promover que nosotros podamos cuidarnos a nosotros mismos, que podamos cuidar nuestro cuerpo, que finalmente es como nuestra casa, ya más allá de como la cosa puntual, de la talla, del peso, del aspecto, de lo que se ve, de lo que no se ve, ¿ya? Pensaba un poco como haciendo la metáfora como de la casa, es como que uno cuida su casa, no porque vaya a ser la más bonita, sino porque es su casa, ¿ya? Y dentro de las posibilidades que tengo, ¿qué hago con mi casa? ¿Cómo la tengo? Que sea acogedora, que sea linda, que esté limpia, no sé si se entiende, o sea, como lo mismo, sí, claro. Tendríamos que tratar todos como de hacer como con nuestro cuerpo, ¿no? Como que nuestro cuerpo
sea un cuerpo que nos permita hacer cosas, que nos permita disfrutar, que nos permita estar bien, ojalá vivir lo mejor posible, más allá de cumplir con un determinado parámetro, como con vernos de una determinada manera, porque somos todos distintos, somos todos diversos. Doctora, nos quedan 2 minutos. Eso es importante. La pregunta es, ¿qué hacemos? Si yo soy papá, efectivamente, pasé todo este proceso que usted dice, observé que efectivamente hay un trastorno alimentario, conversé con mi hija, con mi hijo, no sirvió la conversación, en el tiempo ha continuado con lo mismo. ¿Dónde voy en Temuco, por ejemplo? ¿Dónde recurrir en un escenario, en una situación como esta? Bueno, eso depende un poco de, digamos, dónde se atiende esa persona habitualmente. Estas son patologías que pueden ser sospechadas o diagnosticadas por médicos de atención primaria, ¿ya? Por el médico de cabecera, por el pediatra de cabecera, pero ya cuando hay un trastorno propiamente tal, más grave, debieran ser manejados por equipos especializados. Entonces, ahí va a ser importante una adecuada derivación también. Si algún médico, por ejemplo, de atención primaria lo sospecha que pueda derivar, existen equipos en la red que se dedican más al tema, bueno, se están armando recién. Además, este es un tema que si bien ha existido siempre, ¿no? Como que ahora hay un tremendo boom y nos pilla un poquito como armándonos, pero existe la posibilidad de tratamiento y la sanación es posible. O sea, también es bien importante eso, ¿ya? Tener presente que hay tratamiento y que el tratamiento sirve. ¿Ya? No es como se pensaba antes, que una persona, por ejemplo, con anorexia iba destinada a morirse y no tenía ninguna opción, iba a ser una paciente crónica. La verdad es que existe tratamiento. Entonces es bien importante consultar, ya no quedarse no esperar hasta último minuto. Nos ha tocado muchas veces ver pacientes que llegan a la urgencia y que ya no están comiendo absolutamente nada, con desnutrición, con una serie de consecuencias, con falla cardíaca. O sea, de verdad que es importante que si uno lo sospecha, consulte, pida ayuda. Es mejor actuar de más que de menos en estos casos, y siempre desde una mirada comprensiva y empática, y desde el entender que hay un sufrimiento asociado a estos trastornos. Desde el cariño, finalmente, ¿no? Desde el amor. La doctora Liliana Brandt, psiquiatra infanto-juvenil, académica del Departamento de Salud Mental y Psiquiatría de la Universidad de la Frontera, ha conversado hoy día con nosotros sobre la prevención de los trastornos alimentarios en niños y adolescentes. Doctora, muchísimas gracias por esta conversación. Que tenga muy buena tarde. Muchas gracias por la invitación.